Así que les voy a pedir que se pongan de pie, vamos a orar, vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios y así vamos a escuchar lo que el Señor ha puesto en mi corazón para ustedes en esta mañana. Oremos. Señor, amado Padre, te damos gracias porque nos permites venir delante de ti, acá en esta casa de oración, Señor, para adorarte, porque nos has dado, Señor, razón más que una para estar agradecidos, Señor, contigo. Así que en esta mañana, Señor, te ofrendamos este tiempo. Que seas tú el que tome el control de nuestras mentes, de nuestro entendimiento, Señor. Que quites de nosotros cualquier estorbo espiritual que no nos deje escuchar tu palabra. Sino más bien, Señor, que sean tus palabras en mis labios el día de hoy. Y que de aquí, Señor, salgamos transformados por tu palabra. Dispuestos, Señor, a buscarte con más pasión, con más entrega y más devoción. En el nombre de Jesús entregamos ese tiempo. Y la iglesia dice, amén. Pueden sentarse, hermanos, que el Señor me les bendiga. El mensaje de esta mañana se titula Perseverando en la fe. Y es que perseverar en la fe no es fácil. Es algo que a lo largo de la narrativa bíblica, siempre a todas las generaciones de creyentes les ha costado perseverar y mantenerse firmes al Señor en ese pacto de fidelidad que Él sí sostiene todo el tiempo y constantemente con nosotros. Es más, el pueblo de Israel, si ustedes se recordarán allá en el Antiguo Testamento, después de haber entrado en la tierra prometida, y Josué se puso ahí y dijo, y mi casa y yo seguiremos a Jehová. Una generación después, el pueblo se había echado a perder. Se nos olvida de que no es de ser cristianos un día, sino que es de ser cristianos toda una vida, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y ese compromiso que tenemos principalmente con Dios, de mantener esa relación genuina, auténtica, fresca, constante a lo largo de nuestras vidas, también se transfiere al compromiso que nosotros tenemos mutuamente en nuestra congregación. En otras palabras, la calidad de relación que yo tenga con Dios y la firmeza y cuánto yo persevero en esa relación con Dios tiene consecuencias o beneficios sobre la vida congregacional que nosotros como iglesia llevamos. Y nadie más que el apóstol Pablo para recordarnos lo que significa perseverar. Ese que estuvo naufragado, casi muere, enfermo, preso casi la mitad de su ministerio, y aún en la cárcel animaba a aquellos que estaban libres y eran perseguidos. Definitivamente es digno de honrar y de aprender de él. Y por eso, en esta mañana, hablando de eso, de ese tema principal que se encuentra en la palabra del Señor, que es la perseverancia, de mantenernos firmes, de mantenernos constantes, porque vendrán temporadas en nuestras vidas donde no necesariamente vamos a estar como los más fuertes espiritualmente. Así como en este país donde nosotros podemos ver temporadas de frío, de invierno, como de primavera, como verano, como otoño, así también nosotros espiritualmente entramos en diferentes temporadas, en las cuales no necesariamente entramos lo más fuerte ahí en la cumbre de la montaña todo el tiempo. Hay veces vamos a estar en el valle. Nos vamos a sentir tal vez desanimados por una u otra razón. Es más, el día de hoy, en estos tiempos que vivimos, si usted tan solo habla con sus vecinos o habla con cualquier otra persona ahí, va a encontrar que hay más personas que han asistido a una iglesia y se encuentran decepcionados de la iglesia, del pastor, de los hermanos, que personas que no conocen a Cristo y no han escuchado el mensaje. Entonces el Señor nos llama en su palabra que nosotros perseveremos, pero perseverar no es lo mismo que aguantar. ¿Me explico? Se lo ilustro de la siguiente forma. Dicen que en cierta ocasión llega el esposo a su casa después de un servicio como este. Y llegó bien contento y alegre, y al abrir la puerta se encuentran con su esposa, que no sé por qué razón se quedó,
Pero el hombre llegó contento y feliz y la tomó por los brazos y la cargó, tanto así que la esposa dijo: amor, ¿y de qué se trató la prédica el día de hoy? ¿Será que el pastor predicó acerca del amor que me debes demostrar como esposa? Y le dijo: no, el pastor predicó que nosotros tenemos que cargar nuestra cruz felizmente. Aguantar no es lo mismo que perseverar, ¿ok? Porque aguantar podemos estar aguantando, pero eso no significa sufrir por Cristo. Y no es de eso lo que estamos hablando. Ni tampoco significa seguir adelante en nuestras propias fuerzas, que muchas veces nosotros pensamos que el perseverar parte de aquí hacia el Señor. Y es al contrario. La Biblia nos enseña que nosotros perseveramos en el poder de el Espíritu Santo. En otras palabras, es el Señor que nos sostiene. Lo cantamos en esta mañana. Él me sostendrá. La palabra del Señor nos sostiene porque nos alimenta y nos enseña esas verdades que nos recuerdan de lo que Dios es. Enfatiza que es Dios quien guarda nuestra salud espiritual, que nosotros en realidad lo único que agregamos a esa ecuación es obediencia y fidelidad. El creyente nunca se va a sostener por sí mismo. Y ahí nos damos cuenta de que necesitamos fidelidad a Dios. Y en eso sí nosotros tenemos que ser intencionales. Necesitamos recordarnos y ser fieles al Señor en lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Yo creo que todos nosotros tenemos un primer llamado. Y la palabra nos llama ese llamado, el llamado a la salvación. En algún momento de nuestras vidas reconocimos que el Señor nos convenció de nuestro pecado. Y nos llamó y nos sacó de las tinieblas a la luz. Amén. Pero también cada uno de nosotros, en esos dones espirituales que el Señor nos da, tenemos un segundo llamado. Podríamos decir que los muchachos que están acá al frente tienen ese llamado de adorar al Señor. No porque son músicos y saben tocar los instrumentos. Eso tal vez los capacita para tocar un instrumento, pero no para adorar a Dios. El hecho que yo pueda ser un buen comunicador públicamente, tal vez me califica para ser político, pero no para ser pastor. Para eso necesitamos un llamado particular, personal, de parte del Señor. Y en lo que sea que el Señor le ha llamado a usted a hacer y a comprometerse a nivel local en esta congregación, sepa de que perseverar en ese llamado que el Señor le ha hecho a lo largo de su vida trae bendición. Y eso es lo que la palabra del Señor nos quiere recordar en esta mañana. Y Pablo, hablándole a Timoteo en esa segunda carta, al que él le decía a Timoteo, hijito amado, ese Timoteo es a quien Pablo le habla ya casi al final de sus días estando preso, y le habla con urgencia, le habla con un tono pastoral, y le habla con ese sentido de esperanza también, sabiendo que él tal vez ya no va a estar presente como para animarle en la fe. Y la pregunta que yo les hago es: ¿cómo es posible que alguien ya anciano, preso, esté animando a un joven? ¿No debería ser lo contrario? Que tal vez Timoteo le escribiese una carta a Pablo y le animara a mantenerse firme cuando él está preso en la cárcel. Y vemos totalmente lo contrario. ¿No hay primera de Pablo, o sí? ¿O segunda de Pablo? Es más, por ahí en el texto bíblico aparece que Pablo le dice a Timoteo que parece que Timoteo sufría de problemas estomacales. Así que viene Pablo y le dice de que por razón de su salud se tomase simplemente una copita de vino. ¿Usted sabe por qué Pablo le dijo eso a Timoteo? Que nada más se podía tomar una copita. Porque la botella era de Pablo, no de Timoteo. ¿Me explico? Amén, es forma de broma. Pero pongámonos de pie, vamos a leer el texto y vamos a ver cómo Pablo, y si usted tiene tiempo en su casa, por razón de tiempo yo no lo voy a hacer acá, en el capítulo 2
Es más, hasta en el primer capítulo de Segunda de Timoteo, usted va a encontrar la referencia más amplia al texto bíblico. Pero Pablo viene y le dice a Timoteo que perseverancia desde la perspectiva bíblica se entiende mejor cuando nosotros vemos el ejemplo de un soldado. Pablo en muchas ocasiones decía, como buen soldado de Jesucristo. Muchas veces él se comparó también con un atleta. Esta carrera que tenemos es como un atleta donde todos compiten, pero vamos a un premio y el que persevera lo obtiene. También en otras ocasiones lo puso como un labrador. Aquel que siembra, espera, labra la tierra, cuida el sembrado para poder ver una cosecha al final de la temporada. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 8 al 13, leen de la siguiente manera. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Puede sentarse. El contexto ya se los expliqué. Pablo estaba en la cárcel. Y allí en sus últimos días, él escribe a Timoteo, su discípulo amado. Y antes de este texto que acabamos de leer, él viene y le dice a Timoteo, tú pues, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. En este país nosotros no sufrimos esas penalidades que en otros países sí sufren. El día de hoy, por ejemplo, lo más cercano que llegamos son tal vez los países musulmanes o en China, donde ser creyente te cuesta la vida. Nosotros aquí no padecemos ese tipo de persecución. Pero la iglesia en China, en este preciso momento, se reúnen subversivamente en lugares donde el gobierno no tiene necesariamente conocimiento, porque la iglesia no es así. En Cuba, donde está el ministerio, donde está el pastor Spiesco, hace 30, 50 años no nos podríamos congregar como estamos congregados en esta mañana, porque no era permitido. Pero nosotros aquí no sufrimos ese tipo de penalidades. Pero Pablo en aquel entonces, cuando escribió esta carta, no simplemente estaba preso, sino que habían creyentes en la iglesia de Éfeso, por ejemplo, que estaban siendo perseguidos, y asociarse con un malhechor como Pablo no era lo más honorable en aquel momento tampoco. Tenía consecuencias. Era como cuando le preguntaron a Pedro, pero tú como que te pareces a alguien que nosotros conocemos que acaban de encarcelar. No, yo no lo conozco. ¿De veras que sí? Como que te vimos andar con él. No, yo no soy de ellos. Pero tú sí estabas con él. No, yo ni siquiera sé quién es. Penalidades. Y Pablo dice que las sufrió como malhechor. Le continúa diciendo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Puede ver usted cómo ahí nos recuerda de que perseverar es importante como creyentes en esta jornada espiritual que llevamos cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros está en diferentes etapas de esa jornada. Acá hay Pablos, como también hay Timoteos. ¿Qué es usted? ¿Es usted un Pablo
¿O es usted un Timoteo que necesita un ejemplo a seguir? Pero yo me atrevería a decir que en todo momento nosotros o bien somos Pablos o somos Timoteos, donde necesitamos que alguien nos anime y nos levante. Y en otros momentos seremos nosotros lo que el Señor usa para que nosotros animemos y levantemos al que está caído en la fe. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y viene Pablo y le dice, considera lo que te digo. En otras palabras, escudriñalo a ver si hay algo válido en la enseñanza que te estoy dando. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Entendimiento es la palabra bíblica que también se entiende como discernimiento. Cuando usted tiene entendimiento, el discernimiento es aquel que le da la habilidad de distinguir entre la perspectiva de Dios y lo que no viene de Dios. Volvamos al texto, versículos 8 al 13. Vemos la exhortación de Pablo a soportar el sufrimiento por el Evangelio. Y él ofrece 3 razones. En otras palabras, le dice, mira Timoteo, estoy a punto de morir en esta cárcel y probablemente no voy a salir de aquí. Y ya me di cuenta que esa es la voluntad del Señor. Y antes de irme, quiero que sepas cuál es el secreto para que tú te mantengas firme, independientemente de las circunstancias, del sufrimiento que vayas a padecer en tu vida. Y le dice, primero, quiero que te fijes en el ejemplo de Cristo. Segundo, mira mi propio ejemplo. Y tercero, aférrate a las promesas divinas que el Señor nos ha dado. Eso no ha cambiado el día de hoy tampoco. Si usted y yo deseamos permanecer firmes, perseverar en la palabra del Señor, debemos fijarnos siempre en el ejemplo de Cristo. Nótese que es Cristo el primero, no el pastor. O sea, su lealtad está principalmente con Dios y como por segundo con su pastor. Y qué bueno es cuando nosotros como creyentes entendemos eso. Y no al revés. Porque el día que el pastor no predique como a usted le guste, o el pastor falle, ¿qué va a pasar con su fe? Ahí terminó. Usted se va a sentir decepcionado, pero sabemos nosotros que el Señor Jesús jamás nos va a decepcionar. Y tercero le dice, fíjate, aférrate a las promesas que tiene la palabra. Vamos a ver entonces dónde están todas estas enseñanzas. Primeramente el ejemplo de Cristo. Y hoy que cantábamos los cantos, los himnos que cantábamos, ¿de qué nos recordábamos? No nos recordábamos del sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros, de cómo Él nos perdonó nuestros pecados a través de sus aflicciones, de cómo la sangre de Cristo nos da la esperanza de resurrección, que es la parte visual de ese pacto que tenemos en Cristo. Cuando tomamos la Santa Cena, ¿qué recordamos? Recordamos a Cristo y el sacrificio que hizo por nosotros. Cuando nos bautizamos, ¿qué recordamos? Que hemos muerto al pecado y que hemos resucitado y tenemos una nueva vida en Cristo. Y cada vez, dice la palabra del Señor, que ustedes coman de este pan y beban de esta copa, ¿qué anunciamos? La muerte del Señor Jesús anunciamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Porque así es el Señor y cumplirá esa promesa. Así que Pablo hace ese mismo recordatorio y le dice, necesito de que te acuerdes de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. De que acuérdate de Jesucristo. Acuérdate y recuerda continuamente de que es en Él que nosotros tenemos nuestra esperanza viva. Resucitó de los muertos. Esa victoria sobre la muerte nadie se la puede quitar a Jesús. Vino
del linaje de David. Así dice, ¿no? En otras palabras, no venció porque era Dios simplemente. Sufrió igual que tú y yo padecemos en esta vida. Era 100% hombre como 100% Dios. Los dos en uno. Y esas dos afirmaciones resumen básicamente lo que Pablo había predicado a través de todas las iglesias. Por eso dice, este es mi evangelio en el cual quiero que te mantengas firme. Ese Cristo histórico, humano, divino, muerto, resucitado, es el que debemos de recordar usted y yo también cuando estamos en medio del sufrimiento. En estos días que acaban de pasar en junio, tenemos el más ejemplo vívido de lo que Dios es capaz de hacer en el medio del sufrimiento. Venezuela pasó por 2 terremotos en menos de 45 segundos. Y aquellos que han pasado por un terremoto, yo me recuerdo que tenía tal vez unos 8 años del terremoto del 86 en El Salvador, donde colapsó un edificio. No me recuerdo de cuántos pisos, pero murieron muchos salvadoreños ahí. En Venezuela no fue un edificio simplemente, fue bloques de edificios que colapsaron. Más de 5,000 personas perdieron su vida. ¿Cómo es posible que después de 28 días hayan personas que han sido encontradas con vida? Para mí eso es un milagro. Y el único que conozco que es capaz de hacer milagros como ese es Dios. Amén. Creemos en un Dios de milagros. Y yo sé que cada uno de esos sobrevivientes, el día de hoy podemos decir, pero qué tristeza lo que ha pasado en Venezuela. Pero sabe de que en medio del sufrimiento el Señor también encuentra gloria. Porque muchas de esas personas han recobrado su pasión por Cristo a través de ese sufrimiento. Una segunda oportunidad. Dios conoce y sabe de que cada uno de nosotros pasará por el sufrimiento. Y no se quedó ajeno a ello. Isaías 53 nos recuerda exactamente lo que Cristo padeció por nosotros. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En otras palabras, dice el profeta Isaías, nosotros pensamos de que Él se lo merecía porque así Dios lo estaba afligiendo. En el Antiguo Testamento, cada vez que alguien sufría, se entendía que sufría porque era pecador. En otras palabras, la mujer era estéril porque había pecado. El ciego era ciego porque había pecado o bien él, y si era de nacimiento, sus padres. En cierta ocasión, yo no sé si usted se recuerda, que va Jesús caminando con sus discípulos y se encuentran con un creo que era ciego de nacimiento. Y vienen los apóstoles y le dicen en ese contexto del Antiguo Testamento, Señor, ¿y por qué está así? ¿Quién pecó? ¿Sus padres o él? Y Jesús le dice, muchachos, ni sus padres ni él. Está así para que ustedes puedan ver la gloria de Dios. Pero Isaías nos recuerda que en ese mismo contexto nosotros, o muchos piensan de que el Señor Jesús merecía cargar con nuestras enfermedades. Merecía sufrir por nuestros dolores y nuestras aflicciones. Pero dice que Él herido fue por nuestras rebeliones. Ahora pasa la carga, el peso del pecado a nosotros. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios no es ajeno al sufrimiento humano. Pero vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo donde vamos a pasar por el sufrimiento. Pero ese fue el sufrimiento de Cristo. La iglesia el día de hoy vive y espera la gloria de Cristo. Y esa gloria se encuentra, por lo menos vemos un preludio de ello, allá en Apocalipsis 5, del 12 al 14. Honra y gloria. Y miré, dice el apóstol Juan, y oí la voz de muchos ángeles. Apocalipsis 5, versículos del 12 al 14.
y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y toda la creación, arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, toda la creación en sí, dice que todos clamaban y decían: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué nos dice la palabra? Que no hay gloria sin sufrimiento. No hay gloria sin sufrimiento. Y Pablo viene y le dice: Timoteo, si Dios sufrió por nosotros y fue fiel, nosotros también somos llamados a hacer lo mismo por ese Dios en el sufrimiento o en cualquier temporada de nuestras vidas. El sufrimiento de Pablo tiene que ver con el propósito y la soberanía de Dios sobre él y sobre nosotros también. Yo le pregunto: ¿en qué estamos padeciendo nosotros? ¿Cuál es la carga más pesada que llevamos en nuestro corazón el día de hoy? No tiene que responder esa pregunta, pero nada más quiero que usted piense: ¿de qué manera sufre usted por Cristo? Pablo estaba preso. Igual que Jesús, sufría penalidades como que si fuese un malhechor. Pero Pablo viene y le dice a Timoteo: pero la palabra del Señor no está presa. Yo estoy preso, pero la palabra de Dios no. En otras palabras, le dice: el mensajero puede estar encadenado, pero el mensaje no. El mensaje está libre. Y su motivación es clara. Dice: todo lo soporto por amor ¿a quién? ¿Y quiénes serán los escogidos el día de hoy? Nosotros. Y muchas veces usted va a sufrir desprecio, rechazo. Muchas veces incluso de los hermanos dentro de la congregación. Y el Señor nos va a llamar a sufrir y a soportarlo. Pero ¿cómo es posible? Si son hermanos en Cristo, el Señor nos llama a soportarlo. ¿Por qué? Por amor a los escogidos. Porque así Dios nos amó también a nosotros. No porque lo merecíamos, sino porque ese es el carácter de Dios. Entonces Pablo entendía que su sufrimiento no era inútil, que tenía propósito dentro de la soberanía de Dios, que había gloria para él más allá de la muerte, más allá del sufrimiento, si él tan solo perseveraba y se mantendría firme en la fe. ¿Cuántos de nosotros no llegamos a Cristo por el ejemplo de otras personas que ni siquiera conocíamos, pero que nos dieron ejemplo de esa firmeza como el apóstol Pablo le está dando a Timoteo? Piensa en la persona que le compartió el evangelio en medio de su necesidad o sufrimiento. ¿Sabe que esa persona se arriesgó a que usted y yo le dijéramos: no, gracias, no me interesa? Y aún así lo hizo. El pastor o la familia que le mostró amor de familia cuando usted se encontraba solo aquí en Canadá y no tenía nadie más a quien acercarse. Los hermanos que han orado por usted y lo han sostenido y han estado presentes en sus necesidades, en sus dolencias y en sus angustias. Y aquí vemos la tensión bíblica entre lo que es la soberanía de Dios, el hecho de que como cristianos somos llamados a predicar sabiendo que Dios sabe quiénes son los escogidos,
y el sufrimiento que muchas veces es necesario para que las personas lleguen o nosotros mismos nos volvamos a los caminos del Señor. Cuando mi familia se convirtió al Señor, allá como por el 84, 85, por parte de mi madre, mi abuelo, él era muy católico, muy religioso, muy entregado. Yo diría que él tenía cierta reverencia al Señor, que el Señor le premió cuando él estableció una relación auténtica con Dios. Pero al otro lado de la casa donde nosotros vivíamos, estaba la iglesia, y no sé de qué tradición de fe era, pero era una iglesia de esas caseras, del pastor que estaba ahí, Ismael se llamaba. Era un anciano, yo tal vez tendría la edad de uno de mis hijos menor, unos 6 años o algo así. Y me recuerdo que don Ismael venía a la casa de mi madre a compartirle la palabra a mi madre, y mi madre por respeto, por cariño, le ofrecía una taza de café, pero ella seguía haciendo sus quehaceres de la casa y con aquel pero podía percibir en mi niñez de que ella no estaba interesada en conocer de Cristo. Cuando mi madre fue dejada por muerta cerca de nuestra casa, ¿sabe quién fue a buscarle y arriesgar su vida por ella? El pastor y 2 de sus diáconos. ¿Sabe quién fue que la sacó de ahí donde estábamos, en esa zona rural, y la llevaron para que tuviese atención médica después de 48 horas sin ello? Ese pastor Ismael y sus 2 diáconos. No sé quiénes fueron los diáconos, pero sí sé de que él fue el instrumento que el Señor usó para mostrarnos el amor de Dios. Y cuando llegamos a este país, me recuerdo que fue el pastor Raúl López Pacheco que nos recibió en su casa y nos dio de lo que tenía y nos mostró lo que es perseverar en la fe y ser ejemplo para otros. Y nos dio ese amor de familia que muchas veces ni siquiera en nuestra propia familia encontramos. Y si hablamos del día de hoy, de los hermanos que nos sostienen a mi esposa y a mí en oración, porque si fuese por nuestras fuerzas y buscásemos razones para no ser pastores o estar en el ministerio, hermanos, razones faltan, excusas faltan. Y sé que no soy el único, sé que también ustedes se encuentran en la misma posición. Pero le doy gracias a Dios, porque esos fueron mis Pablos. Y yo fui el Timoteo. Pero Timoteo tenía el corazón dispuesto a aprender del ejemplo de Cristo, como también a aprender del ejemplo de Pablo. Y yo digo que vale la pena, aunque tal vez esos Pablos ya no estén vivos, orar por las familias que ellos dejaron atrás. Porque también ellos necesitan ser recordados de lo que estos hicieron. Pablo sabía de que su sufrimiento y el hecho de mantenerse firme en la cárcel, en los caminos de Dios y en su fe, no era inútil. Y lo más importante es que él no se quejaba. No escucha lamento en el texto. En ningún momento dice Pablo se sentía frustrado. Y no es porque nadie lo abandonó. Al contrario, si vamos al texto, y voy a pedirle que lo busque en su Biblia porque no creo que esté aquí atrás. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Creo que es el versículo 15. Ya sabes esto, dice, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Pablo tenía ejemplo de aquellos que lo habían traicionado y lo habían hecho de lado. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero,
en Onesíforo, no Onésimo. Onésimo era el esclavo que aparece en la carta a Filemón. Este Onesíforo fue el único que muchas veces lo confortó y no se avergonzó de las cadenas que Pablo estaba sufriendo. Dice que cuando estuvo en Roma, le buscó solícitamente hasta que le halló. Y mire la oración de Pablo. Parece que ya Onesíforo había muerto. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Efeso. Tú lo sabes mejor. O sea, Timoteo había sido partícipe de lo que Pablo había vivido en Roma. Asia Menor es lo que hoy se conoce como Turquía. Ahí estaba la iglesia de Éfeso. Y ahí había experimentado Pablo lo que es traición, lo que es básicamente no estar firme en la palabra del Señor. Pero no fue esto una razón para que Pablo no se mantuviese firme en la fe. Más bien, él sabía de que aunque hay ejemplos, como hoy en día también lo hay, él se iba a mantener firme porque necesitaba ser ejemplo para aquellos. Todo lo soporto por amor a los escogidos. Y termina Pablo en su reflexión acerca de cómo mantenernos firmes en la fe, recordándole a Timoteo de que de esa misma forma en que él sufre, tal vez él va a sufrir. Así que deberá aferrarse a las promesas del Señor si él en realidad quiere estar firme delante del Señor y en el ministerio que el Señor le ha encomendado. Y le recuerda de su unión con Cristo. Y le dice, palabra fiel es esta. Yo no sé si ustedes se recuerdan de ese himno que dice, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Y Pablo le dice exactamente eso. En los siguientes versículos, se cree que esto es o bien un himno o versos que vienen de la verdad bíblica, así como los himnos hoy en día son inspirados en el trasfondo bíblico. Y le recuerda estas 5 palabras fieles. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Esa es la promesa que tenemos. Nuestra unión con Cristo en su muerte, en su resurrección, es la que nos promete y nos da esperanza de vida eterna. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. No hay gloria sin sufrimiento. Y después viene una advertencia. Pero si nosotros le negamos, si nosotros nos apartamos, si nosotros nos alejamos del Señor, si nosotros renunciamos a nuestra fe, lo mismo que Jesús le dijo a sus discípulos, cualquiera que me niegue en este mundo, será también negado allá en el cielo. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y ahí nos damos cuenta de que esa advertencia sigue siendo real en nuestros tiempos. Cuando un creyente deliberadamente rechaza, se aleja, renuncia, si es que, pero yo diría, si nosotros entendemos y somos auténticos en nuestra fe, deberíamos de partir del conocimiento de que si somos auténticos, si hemos sido regenerados, Calvino nos dijera, usted no puede caer porque el Señor le sostiene, porque no es en sus fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Nos podemos alejar, pero el Señor se va a encargar de ir a buscarnos, porque Él siempre dará su vida por la 99 oveja. Siempre nos irá a buscar. Y en el siguiente versículo dice, si fuéramos infieles,
Él siempre va a permanecer fiel. Y qué bueno que tenemos esa esperanza en Cristo, de que a pesar de que nosotros le fallemos al Señor, el Señor nunca nos va a fallar a nosotros. De que a pesar de que van a haber momentos que el Señor bien lo sabe, que vamos a tambalear en nuestra fe, el Señor es aquel que nos va a restaurar y nos va a levantar. Y esa es una promesa que vale la pena guardar en nuestro corazón también. Que el carácter de Dios es constante y es fiel. Que nosotros tenemos un Dios que nos sostiene en todo momento si tan solo nosotros buscamos de Él. Este es el pasaje de Pablo y lo que nos enseña. Si nosotros queremos mantenernos firmes y agradar al Señor, miremos siempre el ejemplo de Cristo. No quitemos, hermanos, nuestra esperanza de ese Cristo que lo dio todo por nosotros. Pero también nos llama a cierta responsabilidad como discípulos de Cristo. Y eso es a darnos cuenta de que cada uno de nosotros es ejemplo para otro. Y que lo que nosotros hacemos tiene ramificaciones en la vida de otros creyentes que también están empezando. Habrá momentos en que nos vamos a equivocar, pero que no seamos nosotros piedra de tropiezo para otros, sino más bien que seamos aquellos que les animemos en la fe, que los levantemos a pesar de que nosotros no somos perfectos. Y el Señor no espera perfección de parte de nosotros. Lo que espera es que nosotros mostremos siempre misericordia, que sostengamos, que levantemos al caído, para que juntos caminemos en perseverancia al Señor. Creo que Dios nos llama siempre a que estemos unidos en Cristo y a que seamos siempre un ejemplo de Pablo o un ejemplo de Timoteo en estos días que vivimos, en los cuales no es fácil mantenerse firme, especialmente cuando tenemos cierta comodidad material que muchas veces nos llama a estar más seguros en lo que tenemos que en el real tesoro que poseemos en Cristo. En cierta ocasión, el apóstol Pedro y el apóstol Juan se encuentran caminando y van al templo, Hechos 3, y se encuentran con un paralítico de nacimiento. Y el paralítico está esperando que le den una limosna. Y Pablo le dice, mira, plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el hombre se levantó. Eso es lo que tenemos nosotros hoy en día también. Tenemos a Cristo. Y en el nombre de Cristo nos levantamos, nos sacudimos y andamos en firmeza y perseverancia delante del Señor. Que el Señor les bendiga. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Señor amado, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel, misericordioso, bondadoso, Señor, que nos sostiene y nos llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Hoy, Señor, nosotros sabemos y testificamos de que somos tuyos, en vida, en muerte y en resurrección. Y te damos gracias, Señor, por los ejemplos, no solo el ejemplo bíblico de Pablo, sino porque cada uno de nosotros puede dar testimonio de esos Pablos en nuestra vida, Señor. Gracias, porque tú siempre levantas creyentes auténticos, Señor, que nos llaman a imitar esa fe que podemos ver en tu palabra. Y en estos tiempos, Señor, que vivimos, te pedimos, Señor, de que seas tú también levantando ejemplos, Señor, dignos de imitar. Que podamos, Señor, cada uno de nosotros,
meditar en nuestros propios caminos, Señor, en nuestro propio compromiso, en nuestra propia entrega, Señor, al Evangelio que tú nos has dado, Señor, a la misión, al ministerio que nos has encargado. Y a no poner, Señor, nuestra mirada en los hombres, sino más bien, Señor, ponerla en el ejemplo que tú nos has dado en Cristo. Que seas tú, Señor, la inspiración y la motivación que nosotros necesitemos día tras día, Señor, para servirte con fidelidad, para volcarnos, Señor, hacia ti en adoración y hacerlo, Señor, con gratitud, sabiendo, Padre, que lo que aquí hacemos en esta vida trae honra y gloria a tu nombre. Y que lo hacemos, Señor, para un Dios que jamás será deudor de nadie, porque tú, Señor, recompensas a cada uno de nosotros según la fidelidad que nosotros te mostramos, Señor. Mira esta congregación. Sosténla, Señor, siempre con tu palabra. Guíale, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo. Que puedan ser ellos, Señor, siervos útiles, que apoyen, Señor, la misión que tú les has encomendado como iglesia. Oramos, Señor, por el pastor Piesco, por nuestro hermano Raciel allá en Cuba, para que tú, Señor, también les sostengas en esa misión. Y en las iglesias, Señor, que allá están siendo bendecidas por la labor que ellos hacen, Señor. Que tú levantes, Señor, otros que también puedan arder con esa misma pasión por las almas perdidas, por el ministerio, Señor, de las misiones, para expandir, Señor, tu nombre y la salvación, Señor, que tú nos das en Cristo, a aquellos, Señor, que necesitan escuchar tu palabra. Que las Biblias, Señor, que ellos han entregado, puedan ser palabras de vida eterna, Señor, para aquellos que las escuchen. Bendice, Señor, y multiplica los recursos de esta congregación también, para que vayan más allá, Señor, de lo que estos puedan alcanzar por sí solos, porque tú eres el Dios que multiplica, que bendice, Señor, generosamente. Gracias, Señor, por la fidelidad que cada uno de mis hermanos acá han mostrado, Señor, en estos tiempos. Prémiales, Señor, y anímales a que se mantengan siempre firmes, en honor a tu nombre, y para gloria, Señor, tuya y de nosotros allá en tu reino. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga, hermanos.